¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos, queridos hermanos y hermanos, a su canal Huella Católica. Un saludo a todos los que ya están conectados aquí, listos para ver este debate. Ana María Casaubón, muy buenas noches. Saludos. Miguel Totus, tú, dice Beto Aguilar. Está también por aquí Pitbull, Canal Católico, Francisco Sub, buenas noches. Y bueno, le doy también las buenas noches a Marcelo Oxandaburu, siempre se me dificulta un poquito su apellido. Marcelo, buenas noches. Arturo, muy buenas noches. Ellos dos van a tener el debate que se titula La Eucaristía, real o simbólica. Les voy a dar el formato que ellos dos van a usar, tal como ellos me lo pasaron, y va a ser 20 minutos de exposición cada uno, 30 minutos de careo en el cual yo no los voy a interrumpir. Ellos dos van a saber cómo van a estar ahí, a organizarse, quién habla, quién pregunta, en fin. Ellos sabrán cómo se moderan. Simplemente yo pienso que son dos personas maduras y no va a ser necesario de interrumpirlos. Yo no los voy a interrumpir. Si acaso, esperemos que no haya problema, alguno de los dos tuviera algún inconveniente, no me pareció esto, digan, pare tiempo, yo lo paro y ya. De lo contrario, yo prácticamente no estaré alternando en absolutamente nada en esos 30 minutos. Después va a haber 5 minutos de conclusión para cada uno. Inicia con 20 minutos, inicia Arturo, después Marcelo y me tengo aquí que va a concluir con los 5 minutos de conclusión Arturo Leonel Báez. Así que bueno, ese es el formato, el tema del debate, ahí se está deslizando, por favor, por ahí, si hay algún error me dicen, pero parece que está bien escrito ¿cómo se dice? La línea de donde se desliza. Así que bueno, sin más ni más, le doy las buenas noches para que se presente Marcelo. Adelante. ¿No me escuchas, Marcelo? Sí. No, ahora sí, se entrecorta. ¿Vos me escuchas bien a mí? Sí, perfectamente. ¿Me escuchan bien a mí? Sí. Bueno, imagino que habrá dicho que me presente, así que, porque no escuché. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Marcelo Oxandaburu, soy apologeta católico. Los saludo desde mi ciudad natal, Córdoba, Argentina. Y bueno, una vez más vamos a defender la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, y vamos a demostrar que las enseñanzas de Cristo son representadas por la Iglesia Católica, en este caso la Eucaristía. Bueno, sin más, le doy paso al moderador para que continúe. Gracias. Gracias, Marcelo. No sé, al parecer se le frizó, se le cortó un poquito, o no sé si es a mí. Arturo, activa tu micrófono, por favor. Nada más porque quiero saber, cuando yo estuve hablando, ¿me escuchaste bien o se cortaba? Perfecto, te escucho perfecto. Entonces el problema viene de... No, para que sea yo, entonces. Sí, pero no hay problema. Como yo voy a desactivar mi cámara, a desactivar mi imagen, a lo mejor le da un poquito más de fuerza a la transmisión. Muy bien, Arturo, adelante con tu presentación. Muy buenas noches, saludo a todos en el nombre poderoso de Jesús. Les saluda a su amigo y hermano Arturo Leonel Báez.
desde la ciudad de Salinas, en Puerto Rico. Saludos cordiales al estimado Guillermo, a mi oponente Marcelo Sandaburu. Les agradezco, ¿verdad?, por darme la oportunidad de estar aquí en mi canal Huella Católica. Creo que es la tercera vez o la cuarta. Hace tiempito que no venía por aquí, pero para mí es un honor estar con todos ustedes y poder compartir la palabra de Dios en este tema, ¿verdad?, de la Eucaristía. Yo voy a estar defendiendo que es simbólica o espiritual. Bueno, Dios les bendiga. Gracias. Muy bien, gracias Arturo. Es la primera vez que me toca moderarle a él. Bienvenido otra vez a tu canal Huella Católica. Marcelo, ¿escuchaste bien o se cortaba un poquito a tu audición? Yo lo escuché perfectamente. Se entrecortó un poquito, recién muy poquito. No sé si será el internet o será... Bueno, la otra vez tuve ese problema con los auriculares y los saqué y anduvo de 10. Ahora no los tengo, así que... pero bueno, vamos a ver, a lo mejor cuando apaga la cámara, a lo mejor es por el internet, qué sé yo. Sí, si acaso... Si no, cualquier cosa yo aviso. No. Pero sí, el problema sí está en tu transmisión, porque tanto él como yo nos escuchamos perfectamente y nosotros muy poquitos entrecortes. Esperemos que esté bien. Bueno, claro. Sin más ni menos, saludo otra vez a todos los que están. Juan, Inés Fuentes, Alfredo Nieto, bueno. También dice por aquí canal Pitbull Católico, viva Arturito, así que ahí está, saludos para Arturo también. Y bueno, sin más ni más, vamos a comenzar este debate con 20 minutos de exposición de Arturo Leonel Báez. Miren, aquí está en ceros el cronómetro. ¿Quieres que te avise cuando falte algún tiempo o simplemente...? Sí, 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Muy bien, vamos a ver. 2 minutos. Perfecto. Muy bien, entonces, sin más ni menos, yo desactivo mi audio, voy a desactivar mi cámara. A Marcelo le voy a pedir que se mantenga así, solo con su audio desactivado, y le damos... Tus 20 minutos de exposición comienzan a partir de ahora. Adelante, Arturo. Ok, bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? Vamos a estar comenzando este interesantísimo debate. Yo voy a estar demostrando que la verdadera Eucaristía, ¿verdad? No es de la forma que lo enseña la Iglesia Católica, sino que es de la forma que lo enseñó Cristo, ¿verdad?, a través de la Escritura. Y que es un evento que no es una conversión del pan a una sustancia como la carne del cuerpo de Cristo. De la misma manera pasa con la copa del Señor. No es vino que se convierte en sangre. Pero vamos a comenzar, ¿verdad?, leyendo algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, vamos a el pasaje de Mateo 26, dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecado. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que Jesús nos está dando una enseñanza espiritual, porque nosotros no podemos tomar esto como una forma literal, como si fuera la verdadera carne de Cristo. Pues aquí en Mateo 26, Cristo todavía no había sido crucificado, sino que él está dándole, ¿verdad?, la enseñanza de que ese pan y esa copa representan su carne y representan su sangre. Si nosotros vemos, aquí dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es como si yo dijera: mi estimado Marcelo, mira, vamos a hacer un evento, ya que tú estás en Argentina, yo estoy en Puerto Rico, mira, vamos a jugar soccer por aquí online, y yo cojo un muñequito redondito y yo digo: mira, Marcelo, aquí está, soy yo, ¿me entiendes? Y yo digo: pues mira, Marcelo, tú vas a hacer este otro que es redondito y ese vas a ser tú. Ahora, no estoy diciendo de ninguna manera que sea literalmente yo o sea literalmente él, sino más bien que eso representaría a cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando Jesús hablaba, era un lenguaje espiritual, no era un lenguaje literal, porque las palabras de Jesús, según el mismo Jesús, cuando dice en Mateo 4:4, el mismo Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios. Notemos cómo el mismo Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, hablando de un pan literal que nos alimenta el cuerpo carnal, porque si nosotros no comemos, este cuerpo va a morir. Sin embargo, aquí nos está diciendo, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, así que Jesús nos está hablando un idioma espiritual ya en esta segunda parte. De la misma manera, en Mateo 26, Jesús hablaba también de una forma espiritual y no literal. Por lo tanto, el lenguaje de Jesús, cuando hablaba del pan que vino del cielo, diciendo que él era el pan que descendió del cielo, el pan vivo que descendió del cielo, él lo que está diciéndonos es que nosotros nos alimentamos el espíritu por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esas palabras no eran literales, por lo tanto, él no era un pan literal que pudiéramos comer. Sería absurdo que nosotros creyéramos que pudiéramos arrancarle un canto de carne a Jesús y comérnoslos con mantequilla, no, porque Jesús nos los habló claramente. De hecho, cuando nosotros vamos a ver a Juan capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dice. Si yo os he dicho las cosas terrenales y no creéis, imagínate si digo las cosas celestiales. Así que Jesús, es claro que cuando él hablaba cosas espirituales, enseñanza espiritual que nos alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, mas no este cuerpo carnal. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Yo quiero que nosotros pongamos nuestra concentración en esta palabra. Dice que la carne para nada aprovecha. Por lo tanto, Jesús lo que nos está diciendo aquí es que sus palabras son las que sí nos aprovechan al alma, al espíritu. Las palabras que yo os he hablado, esto es lo dicho por Jesús, son espíritu y son vida. Aquí es claro que Jesús, cuando él hablaba de una forma espiritual o simbólica. Jamás Jesús quiso dar a entender que él nos iba a dar de su propia carne literal, porque eso no es lo que él nos quiere enseñar, sino que lo que nos quiere enseñar es que nosotros recordemos ese sacrificio en la cruz del Calvario por el cual nosotros nos alimentamos nuestro espíritu. Pues si es vida eterna lo que nos da a nosotros, entonces tenemos que entender que nosotros nos alimentamos por la fe en ese sacrificio, mas no comiendo la carne literal de Jesús. 1 Corintios 11:23, vamos a ver que el apóstol Pablo menciona las mismas palabras de Jesús en 1 Corintios 11:23, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Noten cómo el mismo Jesús le da revelación a Pablo, porque Pablo no conoció a Jesús personalmente, pero Pablo recibió de Dios lo mismo que Jesús le enseñó a sus apóstoles. Dice que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Ahora viene lo bueno. Haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros hacemos algo en memoria, ¿verdad? Es que nosotros estamos recordando, ¿verdad? Dios lo que quiere es que nosotros traigamos a la memoria eso que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de entregar su cuerpo por amor a nosotros. Y su cuerpo fue molido. Y su cuerpo derramó toda esa sangre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, aquí lo que nos está enseñando es que nosotros tengamos en memoria y que hagamos esto en memoria de ese sacrificio en la cruz del Calvario, mas no para recrear el mismo sacrificio una y otra vez. Dice, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa que representa el nuevo pacto. Después de haber cenado, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Así que estas palabras, amados, son claras. En memoria de mí. Hay un micrófono abierto por ahí. Entonces tenemos que entender de que Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros recordemos lo que Jesús, su Hijo, hizo por nosotros, que se entregó por nosotros. Y entonces ese pan que nosotros tenemos representa ese cuerpo de Cristo, mas no puede ser el mismo cuerpo de Cristo literal, porque eso sería... Arturo, un momento. Marcelo está pidiendo tiempo
paré en 7 minutos con 17. Sí. Adelante, Marcelo. Sí, disculpa, no, quería avisarte que voy a apagar la cámara mientras él habla, a ver si lo puedo escuchar mejor, porque se me entrecorta, si no hay ningún problema. Pues no debería de ser, pero ustedes? no, dado la situación, no. Entonces, vamos a intentarlo así. Claro que es mejor siempre los dos debatientes, sí, así, pero entendemos. Entonces, bueno, vamos a, mira, a Arturo, pues se me entretó mucho y por ahí. 7 minutos con 17. Apaga tu cámara. A ver, apágala, Marcelo. Parece que muy bien. Escucha, a ver, yo voy a apagar la mía también. ¿Escuchas, Marcelo? Activa tu micrófono. Marcelo, activa tu micrófono. Sí, ahí te escucho. ¿Escuchas bien? Sí. Sí, sí. ¿Me escuchas bien, Marcelo, ahora? Ahora sí. Si yo veo que sigue igual cortándose la prende, así que el problema no es de ahí, es otra cosa. Sí, si de plano no se puede dar por la mala conexión y que no se escuche, lo vamos a tener que posponer para otro día, porque así esperemos que así ya se pueda. Vamos a dejar Arturo exponiendo así. Cuando tú expongas, tanto Arturo como yo, vamos a apagar la cámara para darte un poquito más de señal. Y en el careo, bueno, donde yo creo que los voy a dejar a ustedes dos en pantalla solamente, voy a salir para... De hecho, también ahorita voy a salir, dado este percance, voy a salir para dejarle más señal. Así que bueno, saludos a todos y bueno, estamos interrumpiendo un poco el debate por razón de que Marcelo tiene un poquito de problemas con la señal. Lamentablemente hay veces que pues estas cosas pasan y ¿qué le vamos a hacer? Bueno, así que vamos a ver, Arturo, en 7 minutos con 17 segundos está parado. Voy a desaparecer de pantalla dado el percance y continúa con tu exposición a partir de ahora. Esperemos que ya no tenga problema, Marcelo. Adelante. Gracias, Guillermo. Bueno, como les iba diciendo, ¿verdad? Cuando vamos al capítulo 6 de Juan, el versículo 47 dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Aquí está hablando de fe. Por lo tanto, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver ahora cómo Jesús nos está entonces, nos va a comenzar a enseñar lo que es el pan de vida. El 48 dice, yo soy el pan de vida. Noten cómo dice de vida. Ahora, esa vida no representa la vida de este cuerpo, ¿verdad? De este cuerpo carnal, sino que representa la vida espiritual, la vida eterna que vamos a tener. Pero vamos a ver el verso 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Noten cómo aquí el mismo Juan está diciendo que ese maná que comieron los israelitas en el desierto no les iba a dar vida eterna, sino que ellos iban a morir aún comiendo, ¿verdad?, de ese pan enviado por Dios. Pero el pan que envía a Dios en su nuevo pacto, que es su Hijo, gloria a Dios, nos está enseñando que ese pan, a nosotros tener fe en él, en ese sacrificio, nosotros entonces viviremos, ¿verdad?, eternamente alimentándonos de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Podemos ver en el capítulo 6 de Juan, por eso dice, este es el pan que desciende del cielo para que de él come no muera. Aquí está hablando de un morir espiritual, no de un morir físico. Por lo tanto, hay que entender las palabras de Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Note cómo dice la vida del mundo. Cuando dice el mundo, se refiere a todos los seres humanos. Por lo tanto, esta vida no es una vida carnal que vamos a estar aquí ciertos años. Esto es una vida espiritual. Por lo tanto, el mensaje de Jesús a través de Juan capítulo 6 es que esa vida espiritual la tenemos alimentándonos, comiendo, ¿verdad? De ese sacrificio, ¿verdad?, de la cruz del Calvario que Jesús hizo
por nosotros, sobre todo, ¿verdad? Con esa fe en ese sacrificio, creyendo en Jesucristo, que Él murió por todos nosotros, esa fe la que nos da a nosotros vida y vida eterna. Pero lo más tremendo es que los judíos contendían entre sí, no entendían las palabras de Jesús, porque ellos decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, que ellos están entendiendo de la misma manera que pues lo entiende la Iglesia Católica, están entendiendo literalmente. De hecho, ellos lo encontraron como una locura. Y ellos decían, pero ¿cómo es posible? Entonces Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Seguimos viendo el lenguaje espiritual. Esto no es literal, esto es espiritual. Por lo tanto, Jesús nos sigue hablando de la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucito. Oigan esto. Aquí no hay duda de que es un lenguaje espiritual. El que come mi sangre y bebe mi sangre, pues no es literal. Tiene vida eterna y yo le resucitaré. Oigan cómo dice. Aquí está hablando resucitar después de tú haber muerto este cuerpo. Nos va a resucitar por haberse alimentado de ¿qué? De ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es un mensaje espiritual, no es literal. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por lo tanto, sigue hablando espiritualmente. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Este es el pan vivo, el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Oye, esto está tremendo. Porque aquí el mismo Jesús está diciendo, no es ese maná que Dios le dio a los israelitas. No es ese maná. No, no, no. Estamos hablando de algo que nos da vida eterna. No es algo, ¿verdad? Que no es algo que nos va a evitar la muerte física. No, no, no. Va a evitar la muerte espiritual. Por lo tanto, el mensaje de Jesús en cuanto a esto, en cuanto a que Él es el pan vivo, es en un ámbito espiritual, no es literal. Por eso estas palabras son espíritu y son vida, como dice Juan 6:63. Así que muchos de los discípulos se preguntaban y decían, esto es una palabra muy fuerte para nosotros entenderla. ¿Quién puede oírla? Sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban y no entendían este lenguaje. Él les dijo, ¿esto os ofende? El espíritu, oigan esto, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ahora mi estimado ponente va a tener que explicarnos en qué nos aprovecha la carne que se come en la Eucaristía. Porque si una carne literal, entonces una carne que no es espiritual. No se puede comer la divinidad. Se está comiendo carne humana literal. Por lo tanto, aquí Jesús lo refuta por completo. Porque dice que el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son carne y son vida. No. Son espíritu y son vida. Aquí más claro no puede hablar nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el lenguaje que Él nos habla, recuérdense que Jesús vino a dar el mensaje de Dios en sí mismo y Él es el portavoz de Dios sobre la faz de la tierra. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Oigan esto, como Jesús ya está diciendo que es que ellos no tienen fe, no entienden. Porque Jesús sabía del principio quién eran los que no creían y quién la había de entregar. Así que es importante, amados, que nosotros entendamos el mensaje espiritual. Y cuando hablamos de la Eucaristía cristiana, de la Eucaristía bíblica, de la Santa Cena o de la Cena del Señor, hablamos de un evento que es simbólico y no es literal. El mismo Pedro le dice, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? El mismo está diciendo, mira, déjalo. Ellos se fueron porque ellos no entendieron. Pero yo sí entiendo lo que tú nos estás diciendo, porque tú nos estás hablando un lenguaje espiritual que ellos no pueden entender. Pero Jesús, conociendo las palabras de Jesús, lo dijo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo y tú tienes palabra de vida eterna. Gloria a Dios, es lo mismo que yo quiero que entiendan mis hermanos católicos. Así que es interesante cómo la misma Escritura nos enseña que ya no estamos en la ley, sino en la gracia, y que ahora en la gracia nos alimentamos, gloria a Dios, por medio de ese sacrificio, porque nuestra fe está en Cristo. Nuestra fe está en Cristo, en ese sacrificio donde derramó toda su sangre y donde su cuerpo fue molido hasta la muerte. Así que es claro, ¿verdad? Las palabras de Jesús, y yo estoy dejando claro aquí, que ciertamente no puede ser literal las palabras de Jesús como lo toma, ¿verdad?, la Iglesia Católica.
porque si así fuera, en Juan capítulo 6, Jesús mismo estaría violando la ley dada por los profetas. Vamos a ver un versículo por aquí. En Levítico 7:27 dice, cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo, mas no se comerá carne, en Levítico 6:30, mas no se comerá carne ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación. Ninguna sangre se comería en expiación. En el santuario al fuego será quemada. Así que no era permitido comer sangre porque la vida está en la sangre. Así que en Juan 6, Jesús, que dijo venir a cumplir la ley, mas no abrogar la ley, vino a cumplir la ley. Así que si mi estimado oponente me dice que en Juan capítulo 6, en todos estos textos que yo di, Jesús nos está enseñando a comer su propia carne y beber su propia sangre, entonces estaría diciendo literalmente que Jesús vino a quebrantar la ley. Eso sería algo terrible porque ahí lo hubieran matado en el momento. Jesús no vino a quebrantar la ley, él vino a cumplirla. Así que en Juan 6, mi estimado oponente tendrá que explicarnos si Jesús quería romper, quebrantar la ley en Juan capítulo 6, cuando él dijo que comieran su sangre, su carne, y que bebiera su sangre tenía vida eterna. Eso nos lo tienes que explicar, ¿verdad? Ya después, en el próximo turno, si Jesús realmente, antes de morir, quiso quebrantar la ley, enseñando a sus discípulos que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Eso sería algo contradictorio a lo que nos enseña la Biblia. Por lo tanto, en Hebreos capítulo 10, que este es otro capítulo bien importante, porque aquí nos enseña realmente cómo eran, ¿verdad?, los actos de expiación en el tiempo de los profetas. Dice el capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios. Yo quiero que ustedes presten atención. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que mis hermanos católicos todo el tiempo están haciendo el mismo sacrificio. Cada vez hacen y repiten y vuelven y repiten el mismo sacrificio. No se dan cuenta de que no están haciéndolo de la manera correcta. No están recibiendo el beneficio espiritual porque ellos lo tienen literal. Están haciendo como hacían los sacerdotes en los profetas, que hacían y repetían el mismo sacrificio, ¿verdad?, para tratar de cubrir su pecado, porque el católico en realidad nunca se siente libre de pecado porque no ha conocido lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido, oigan esto, una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que es claro que Jesús hizo un solo sacrificio. ¿Para qué? Para ya no estar haciendo rituales todo el tiempo. Ya no 2 minutos, continúe. Entonces ya no es necesario, según el autor de los Hebreos, de volver a hacer los mismos sacrificios porque ya Dios lo hizo una vez y para siempre. Así que esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta en nosotros. Bueno, vamos a ver otro texto por aquí, a ver si me da tiempo. Lo tenía por aquí. Ok. 1 Corintios 11:26 dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Yo quiero que ustedes vean cómo el apóstol Pablo no tenía conocimiento de lo que es la Eucaristía católica, porque para Pablo Jesús no estaba presente literalmente ahí como un pan en la Eucaristía. Noten cómo él dice que la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. O sea que para Pablo, Jesús todavía no había venido. Este texto también refuta por completo la Eucaristía católica porque dice que el Señor no ha venido todavía
Y eso mismo lo dice también en Hebreos capítulo 1, donde el mismo ángel le dice, así como ustedes han visto al Señor irse al cielo, de la misma manera vendrá. Por lo tanto, no vendría en forma de en un pan o como un pan convertido en carne, sino que vendría visiblemente todo su ser y lo estamos esperando todavía. Así que, bueno, es importante que entendamos entonces que todo lo que yo he dicho aquí son textos que realmente refutan lo que es la Eucaristía, ¿verdad? Católica, y demuestran que es en el ámbito espiritual que Jesús nos enseña lo que realmente es la cena del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos en memoria, ¿verdad? Ese sacrificio, porque realmente nosotros no estuvimos presentes al momento de Cristo morir, pero sí tenemos en mente de que Cristo murió por nosotros y lo recordamos en la cena del Señor, ¿verdad? Haciendo memoria de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Lo dejo hasta aquí, mi estimado. Gracias. Muy bien, gracias. 2020 terminó su tiempo. Gracias, Arturo. Vamos ahora a continuar con los 20 minutos de exposición de Marcelo. Saludos a todos los que están conectados. Ana María Casaubón, que está muy pendiente del debate. Santiago Garzón. Willis84 apoyando a Arturo. Y bueno, hay Virginia Rodríguez, un saludo. A Mauri Almonte y Mario Baltasar. Y bueno, saludo a las personitas que están ahí para que sepan que también estamos al pendiente de ellos. No se puede de repente mencionar a todos por el chat que va corriendo, pero sepan que aquí estamos al pendiente de todo. Marcelo, ¿cómo anda con la audición? Bien, perfecto. Parece hasta ahora ya bien. Parece que anduvo bien recién. Muy bien, sí. Me voy a salir otra vez para que no vaya a suceder que baje tu ¿cómo se dice? Tu densidad. Entonces, señal. bueno, sí. Vamos a ver. ¿Me avisas un minuto antes? ¿Cuánto? 3 minutos antes me avisas. 3. ¿Perdón? 3 minutos. 3 minutos, muy bien. Sí, 3. vamos a tener que apagar la cámara, Arturo. Muy bien, 3 minutos. Perfecto, y yo me voy a salir. Así que, bueno, tus 20 minutos, Marcelo, comienzan a partir de este momento. Ok, gracias, hermano. Bueno, primero, lo que tenemos que entender es que Jesucristo perfecciona la nueva alianza, ¿no? Estaba la antigua alianza y Jesucristo la perfecciona, ¿no? Porque lo de la antigua alianza era sombra de lo venidero. Entonces, ¿cómo era la sombra y cómo era la luz ahora, digamos, ¿no? Esto es parte del ministerio de la reconciliación. En Israel existían 2 tipos de pecados. Estaban los pecados mortales y los pecados veniales. Veniales no significa que sea bueno, sino que viene de vida, que no son mortales. Entonces, los pecados mortales, ¿cuál eran? Era, por ejemplo, violar el sábado o cometer adulterio. Eso era muerte por lapidación, ¿no? No había otra. Ahora, los pecados que no eran de muerte, los pecados veniales, que eso significa, eran pecados menores donde Dios le aceptaba un sacrificio que era un cordero. En vez de tener que sacrificarse el hombre, sacrificaban un cordero, ¿no? Ahora, ¿cómo era el ministerio de la reconciliación en la antigua alianza? El hombre, una fiesta que se hacía una vez al año, que era la fiesta del perdón, el Yom Kippur, los hombres confesaban sus pecados ante el sacerdote, ¿no? Era una confesión pública. Después ofrecían un cordero como redención, ¿no es cierto? Como holocausto. Entonces, Dios, ya que no le exigía que muera la persona, por lo menos tenía que ser un animal joven, sano, bueno, ¿no es cierto? No era cualquier cosa. Entonces, se ofrecía ese cordero se lo sacrificaba el viernes a las 3 de la tarde. La sangre del cordero se lo llevaba
al lugar santísimo del templo, que estaba el lugar santo y el lugar santísimo, o el santo de los santos, y allí se le ofrecía, el sumo sacerdote se le ofrecía a Dios. Bien, cuando salía, si Dios aceptaba eso, el pecado estaba perdonado. Ahora pasaba que el pecado lo separa al hombre de Dios, lo aparta de Dios. Entonces, para volver a entrar en comunión con Dios, el hombre tenía que comer de ese cordero. ¿Por qué? Porque cuando uno come algo sacrificado a alguien, entra en comunión con ese alguien. ¿Por qué digo alguien? Porque los gentiles inmolaban también animales a los demonios y cuando comían eso entraban en comunión con los demonios. Los cristianos comían y los judíos comían eso que estaba ofrecido a Dios y entraban en comunión con Dios. Entonces así nuevamente estaban en comunión con Dios. El pecado los apartaba, el cordero pagaba el precio y después había que comerlo para volver a entrar en comunión con Dios. Y eso San Pablo nos explica en 1 Corintios 10, nos dice, el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Ojo, dice la sangre, no dice representa, dice, y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Perdón, porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Fijaos en el Israel según la carne. Los que comen de las víctimas sacrificales, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea que los corintios, como se ve que tenían mucha necesidad de comida, digamos, comían de cualquier lado y no les importaba nada. Entonces comían de los sacrificados a los demonios y entraban en comunión con los demonios. Y después iban y comían de los sacrificados a Dios y entraban en comunión con Dios y bueno, y se armaba ahí. Por eso San Pablo los exhorta y los reta. Entonces, bien, ¿ahora qué pasa? Ya llegada la plenitud de los tiempos, que viene Jesucristo, establece una nueva alianza, perfecciona la ley, ¿qué hace? Deja a sus sacerdotes para que perdonen los pecados. Los nombra sacerdotes en la cena del Señor, cuando les dicen, hagan esto en memoria mía, o sea, en sacrificio mío, porque en Israel la palabra memorial o memoria significa sacrificio, no es, la Biblia no la podemos leer con ojos latinos del siglo XXI, porque está escrito con una idiosincrasia diferente, de un pueblo diferente de hace 2000 años, donde las palabras tenían distintos significados. Entonces, lo que está diciendo es, hagan esto en sacrificio mío. Entonces, por eso se llama orden sacerdotal, porque les da una orden. Hagan esto. Jesucristo establece sus sacerdotes en la Santa Cena, en la Cena del Señor. En Juan 20, el 21 al 23, le da la autoridad para perdonar los pecados, como tenían los sacerdotes de la antigua alianza. Ahora, bien, hay sacerdotes, te perdonan los pecados, Jesucristo se ofrece como cordero, ya no tenemos que morir nosotros, ni ningún animalito, por eso dice que el pecado trae muerte. Ahora bien, ya no tiene que morir nadie. Perfecto. Nuestros pecados son perdonados. ¿Y cómo entramos de vuelta en comunión con Dios? Comiendo lo sacrificado a Dios. ¿A dónde dice eso? Bueno, ahora lo vamos a ver en Juan, capítulo 6. Vamos a leer la parte que no leyó el hermano. Lo vamos a leer del versículo 48. Dice así, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. ¿No? Se refiere a una vida eterna, no la vida ahora, acá en este mundo. Dice, versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. El pan que le voy a dar es mi carne, dice.
Versículo 52. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Igual como piensan los hermanos separados, que están pensando que en canibalismo, ¿no? Versículo 53. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Por qué? Porque no hay comunión con Dios. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. ¿Por qué? Porque están en comunión con Dios. Los que no están en comunión con Dios porque no comen el sacrificado a Dios no tienen vida eterna porque no están en comunión con Dios. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. No dice que representa. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ojo, comunión. Permanece en mí y yo en él. Eso se llama comunión, como nos decía San Pablo en 1 Corintios 10. El versículo 57. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, el que me come también vivirá por mí, ¿no? Así como Cristo vive por el Padre, el que lo coma vivirá por él. Y comer no es leer la Biblia, eso no significa. Versículo 58. Este es el pan bajado del cielo, no como los que comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Y esto es palabra de Dios. Ahora, acá hay algo interesante, porque Jesucristo, hasta el versículo 53, viene diciendo que coman, viene usando la palabra fago, que significa comer. Ahora, como veía que los judíos no caían todavía, digamos, en lo que estaba hablando Jesús, redobla la apuesta, como quien dice, ¿no? Entonces ya en el versículo 54 cambia el verbo y ya no usa la palabra fago, sino que usa la palabra estrogon. Y la palabra estrogon significa masticar, roer, tragar, ¿no? Entonces, cuando Jesús cambia el verbo, ahí se produce el problema, porque ahí los que estaban escuchando se dieron cuenta que Jesús estaba hablando literalmente. Y como no les cabía a ellos en su cabeza de decir, cómo lo vamos a comer, como piensan hoy los hermanos separados, los hermanos protestantes piensan lo mismo, cómo lo vamos a comer. Como ellos lo veían de esa forma, se fueron, se apartaron, ¿no? Por eso en el versículo 66 dice que los discípulos dejaron de seguirlo a partir de ese momento. O sea que el que no hace lo que Cristo dijo, ya no es discípulo, ya está apartado de Cristo, ¿no? Porque no acepta las palabras de Cristo. Cristo estaba hablando literalmente, por eso así lo entendieron y por eso se fueron, ¿no? Porque el versículo 66, lo vamos a buscar, exactamente, dice así. Dice, lo vamos a leer desde el 64, dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, nosotros los católicos somos como Pedro. Quizás no entendíamos mucho en ese momento, pero lo creímos porque lo dijo Jesús, porque creemos que Jesús tiene el poder para hacer lo que dice. En cambio, los hermanos separados por ahí son como esos judíos, esos discípulos que lo abandonaron porque no entendieron lo que dijo Jesús. Fíjate que si nosotros vamos al capítulo 11 de 1 de Corintios, dice, versículo, ahí que pasaba, también estaban comiendo, así nomás comían
la Santa Cena como si fuera cualquier comida. Entonces, San Pablo los exhorta, los reta y les dice, del versículo 20 lo vamos a leer, dice, cuando os reunís pues en común, eso no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Alabaros? En esto no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús la noche que era entregado tomó pan, dando gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. No dice esto representa mi cuerpo, dice esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía, o sea, en sacrificio mío. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía, o sea, en sacrificio mío. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el versículo que no leyó el hermano, el 27, por tanto, quien come el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. No dice reo de un símbolo o del pan y el vino, dice que se hace reo del cuerpo y la sangre del Señor, o sea que está pecando contra Jesucristo. Versículo 28, examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Acá dice, come y bebe sin discernir el cuerpo. No dice el pan, el vino, no, dice el cuerpo. ¿Qué cuerpo? Pregunto. El cuerpo de Cristo. Porque por eso Cristo es el Cordero de Dios, porque Él se ofrece como sacrificio y hay que comer el Cordero. Ahora, ¿qué pasa? No lo podemos comer como un canibalismo. Por eso Jesucristo dijo, y el pan que les daré es mi carne. O sea, que la carne del cordero la vamos a comer bajo la forma del pan. Por eso es la transubstanciación, que hay un cambio de sustancia, no de materia, ¿no? La materia, por ejemplo, el agua. La materia es el agua y la sustancia es el H2O. La materia puede cambiar de estado. Pues si el agua la congelas, se hace sólida, si la calentas demasiado, se evapora, se hace gaseosa, pero sigue siendo la sustancia H2O. Entonces, la materia es el agua y la sustancia es el H2O. En la Eucaristía no cambia la materia, lo que cambia es la sustancia. Entonces, la sustancia del pan y el vino cambia y es la sustancia del cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesucristo. Pero la materia sigue siendo el pan. Por eso es un milagro la Eucaristía. Ahora bien, Jesucristo habló muchas veces de forma simbólica. Por ejemplo, cuando en Juan 17 dice Jesús, entonces Jesús le dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en 19 dice, yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. Ahora, la gente lo siguió escuchando, acá la gente no se fue. ¿Por qué? Porque acá entendía que estaba hablando simbólicamente, porque si hubiera entendido que estaba hablando literalmente, se hubiera ido. Es decir, ¿cómo voy a seguir a un hombre que se cree una puerta? ¿No? En Juan 15:5, Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Acá la gente también entendió que estaba hablando simbólicamente, porque si no hubiera dicho, ¿cómo vamos a seguir a un hombre que se cree una planta? Si lo hubiera entendido de esa forma. Ahora, en Juan 6, la gente, si hubiera entendido que estaba hablando simbólicamente, se hubiera quedado, no se hubiera ido. ¿Pero por qué se fue? Porque entendió que estaba hablando literalmente. Le pasó lo mismo que en Marcos 2:27, que dice, y les dijo,
El sábado ha sido instruido por el hombre y no el hombre para el sábado. 3 minutos, De continúe. suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. ¿Qué pasó ahí? Los judíos se pusieron locos y lo querían matar, porque decían que estaba blasfemando y sabían que estaba hablando literalmente. Ahora, Jesús sí sabía que eso los iba a ofender. ¿Por qué no lo dijo algo simbólico para que no se enojaran? ¿Por qué no? Porque el Señor dice las cosas como son. Entonces, en Juan 6 pasó lo mismo. Jesús tenía que decir las cosas como son. No podía andar con símbolos. Ahora, vamos a leer, me quedaron varios textos, pero vamos a leer algo de la iglesia primitiva, a ver qué creía, si creía que era algo simbólico o algo real. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol Pedro, que lo nombró obispo de Antioquía el apóstol Juan. Y San Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Y a su vez Policarpo tuvo un discípulo que se llamaba Justino, ¿no? San Justino Mártir, que murió en el año 165. Él dejó un escrito muy importante donde acá vamos a ver si la iglesia primitiva, los discípulos apóstoles, creían que eso era literal o simbólico. Dice así, en la carta se llama, como los apóstoles nos enseñaron, Apología 1, del páginas 65 a 67. Dice así: cuando el primero ha dado gracias y todo el pueblo ha aclamado lo que llamamos diáconos, dan a cada asistente parte del pan y del vino con agua sobre los que se pronunció la acción de gracias y también lo llevan a los ausentes. A este alimento lo llamamos Eucaristía. A nadie le es lícito participar si no cree que nuestras enseñanzas son verdaderas. Ha sido lavado en el baño de la remisión de los pecados y la regeneración y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Porque no lo tomamos como pan o bebida comunes, sino que así como Jesucristo, nuestro Salvador, se encarnó por virtud del verbo de Dios para nuestra salvación, del mismo modo nos han enseñado que esta comida de la cual se alimenta nuestra carne y nuestra sangre es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado. Pues en esos alimentos se ha realizado el prodigio mediante la oración que contiene las palabras del mismo Cristo. Los apóstoles en sus comentarios que se llaman Evangelios nos transmitieron que así se le ordenó Jesús cuando tomó el pan y dando gracias dijo: haced esto en conmemoración mía, esto es mi cuerpo. Y de la misma manera, tomando el cáliz, dio gracias y dijo: esta es mi sangre, y solo a ellos se lo entregó. Entonces, acá vemos que también la iglesia primitiva, los discípulos de los apóstoles creían que esto era algo real, algo literal y no algo simbólico, y así se enseñó. Gracias, hermano. Bueno, concluyo con esto. Gracias. Gracias, Marcelo. 20 minutos con 9 segundos. Ha terminado la etapa de las exposiciones. Vamos a pasar ahora 30 minutos de careo, donde ambos van a alternar con argumentos, preguntar, refutar, en fin, no sé. Ustedes ya sabrán cómo llevan el diálogo. Yo voy a desaparecer de pantalla. Intenten estar los dos en pantalla a ver a ver si no se pierde la audición, Marcelo. Si llegaras a perder la audición o no entiendes, entonces me dices y ya yo entro y vemos a ver qué hacemos. Me gustaría, Marcelo, ahorita estás escuchando bien, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, bueno, entonces voy a darle aquí al tiempo, está en ceros y van a correr sus 30 minutos de careo. ¿Están listos ambos? Por favor, mantengan los dos Sí, ¿podrías 5 minutos antes? No, yo tengo 20 minutos de exposición, 30 minutos de careo y 5 minutos de conclusión. Así me pasaron el formato y lo leí al principio. Sí. Sí, pero digo, ¿podrías avisar 5 minutos antes que termine? Por supuesto, por supuesto. O sea, cuando vayan 25 minutos. Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Con mucho gusto. Sí, claro. Muy bien.
Yo aviso 25 minutos antes, así que voy a desaparecer. Saludos a todos. Marcelo, vamos a intentar algo, Sí. porque se te está frizando. Sal y vuelve a entrar, a ver si se acomodan las cosas. Sal y vuelve a entrar, porque como que se frisa. Sal completamente Okay. y vuelve a entrar. Sí. Sí, salte completamente. Salte. Muy bien, vamos a esperar a Marcelo. Arturo, un momentito nada más. A veces cuando uno sale y vuelve a entrar se arreglan un poco las cosas, porque sí, y sobre todo en el careo hay que estar, que los dos tengan perfecta audición de lo que se está diciendo, lo que se está preguntando. Y bueno, tenemos bastantes personas aquí conectadas que están comentando, están disfrutando de este debate. Ya posteriormente Arturo lo podrá ver, lo podrá corroborar. Ya sabes que puedes descargar el video, te lo puedes llevar a subir a tu canal, no hay ningún problema, lo subes completo y bueno, no, en ese sentido ya sabes que no hay ningún problema. Así que saludos a todos los que están aquí disfrutando este debate. Nada más esperamos un ratito a Marcelo que vuelva a entrar porque sí como que se cortaba su imagen, su audición, entonces es un poquito difícil mantener el debate así. Ya se está cargando. Un saludo a mi paisano Mónico Vázquez. Puede que esté por ahí pendiente también. Y a Max Roper, que está en el frío por allá también. No he visto a ninguno de los dos hoy, pero sí tienes razón, Mónico es tu paisano. Seguro que sí. Mi hermano Mónico Vázquez. Mónico Vázquez. Aquí está. De seguro lo verás después. Claro. Dice dispositivos no conectados. A ver. Ay, caray. Muy bien. Bueno, entonces, ¿ambos están listos, Marcelo? Sigue igual la cosa. Bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar. Así que, a ver, Marcelo. Bueno. ¿Escuchas? Habla a ver, Marcelo, a ver si te escucho. Yo sí escucho ahora. Muy bien, parece que es mejor cuando yo desaparezco. Bueno, entonces... ¿Ustedes me escuchan bien ahora? A ver, habla. Sos vos el problema, Guillermo. Muy bien, bueno, entonces... ¿Me escuchas bien ahí? Sí. Bueno, van a empezar los 30 minutos de careo a partir de este momento. Adelante los dos. Ok, bueno, como yo comencé el debate, pues voy a... tú dijiste algo muy interesante. Gracias. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, ahora sí. Ok. Tú dijiste algo interesante, dijiste, si lo anoté por aquí, dijiste que cuando Jesús dijo que es la puerta, era simbólico, porque no se fueron. Dijiste que lo mismo pasa con la vid, que no se fueron, ese fue tu argumento de que era simbólico porque no se fueron. Ahora yo te voy a hacer la pregunta. Juan dijo, cuando vio a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo te pregunto, ¿era un cordero? Nadie se fue. ¿Era un cordero literal, según el apóstol Juan, sí o no? Y un animalito no era. Un animalito no era. Pero era el Cordero de Dios porque Él nos redimió a nosotros. El Cordero hacía eso. Lo que pasa es que no es lo mismo una pequeña frase que todo un discurso, ¿entendés? Imagínate a vos. Era simbólico, o sea, a lo mejor la gente lo escuchó y dijo, y a lo mejor dijo, bueno, el que estaba hablando era Juan, no era. A lo mejor hubiera sido distinto si Jesús hubiera dicho yo soy el Cordero, a lo mejor hubiera sido distinto. Pero sí, eso es. El tema, ¿sabes cuál es? Por ejemplo, mira, si nosotros, por ejemplo, leemos, tenés ahí la Biblia a mano,
para buscar Mateo 26. Claro. Si Mateo 26, versículos 27 y 28. Sí. Mira, dice así, yo lo leo, cualquier cosa. Dice, tomó luego una copa y dada las gracias se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Ahora yo te pregunto, ¿qué bebieron los apóstoles ahí cuando les dio eso? Bueno, ellos bebieron, ahí dice el 26, mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dijo, tomad, come, esto es mi cuerpo, tomando la copa, habiendo bebido. Bueno, ellos bebieron el fruto de la vid. Ellos no bebieron ¿Pero dónde sangre. dice ahí? ¿Pero dónde dice ahí que la copa tenía el fruto de la vid? Bueno, porque yo dudo mucho que sea la sangre de Cristo, porque él no había muerto. Pero lo dijo Cristo. Entonces, bueno, acuérdate. O sea, vos dudás de lo que dijo Cristo. Bueno, pero tenemos que entonces dejarnos llevar por el otro texto donde habla del fruto de la vid, donde Jesús dice, no volveréis a ver el fruto de la vid. O sea que cuando ellos él no iba, no, lo que Jesús dice que él no iba a tomar el fruto de la vid. Exactamente, pero acá, porque él estaba presente con ellos. Entonces, en ese momento, Jesús estaba presente con ellos, ¿cierto? Sí, entonces era fruto de la vid, no podía ser sangre literal. Pero acá, claro, pero acá tenemos que entender primero que Cristo no tomó. Cristo dice que tomó la copa y se la dio a los discípulos diciendo, beban, esto es mi sangre. O sea, ¿cómo podemos decir que es vino si Jesús está diciendo que es sangre? Porque lo representa. Eso es lo que yo vengo a defender aquí. ¿Pero dónde dice que representa? Bueno, es que eso se nota, Marcelo. Jesús, mira, Jesús murió ahí, había vamos a decir, sido crucificado, no. Jesús no había sido crucificado. Pero así que yo no dudo de que Jesucristo tenga el poder para hacer lo que dice. Y él dice que eso es eso. No. Mira, ¿sabes qué pasa? Que están las otras citas que yo te di. Por ejemplo, 1 Corintios 11. Pero espérate un momento, ya que estamos en este texto. San Pablo los reta. Sí, pero mira, el versículo 29, ahí te lo está diciendo. Os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid. Así que la pregunta te la está respondiendo Jesús. Porque tú me diste Mateo 26, 27, el 29 te dice fruto de la vid, por lo tanto no era sangre. Sí. Entonces ahí te refuta. Porque tú me preguntaste, ¿por qué no es sangre? Pero ahí no dice que Jesús... Sí lo dice, míralo. Claro, el 29, léelo. Pero mira, ahí Jesús dice que él no va a beber más fruto de la vid, ¿no es cierto? Porque él estaba celebrando la Pascua y él no tomó la tercera copa. Él tendría que haber tomado el tercero y no la tomó. Él dijo, no voy a beber más el fruto de la vid, ¿no es cierto? Bien. Sí, pero el 28 te dice lo que representa el fruto de la vid. Pero mira, el 28 te refuta, porque dice... ahí representa. Porque mira, porque te lo va a decir ahora, mira, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y después el 29 te dice, os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid. Eso es lo que estaban bebiendo, no era sangre. Sí te lo está diciendo ahí literal. O sea, tú estás tratando de poner algo que no dice la Biblia. Así que era lo que Jesús está una cosa diciendo, es lo que bebe él, una cosa es lo que bebe él y otra cosa es lo que le da los apóstoles. Exactamente. ¿Entiendes? Una cosa es lo que tú bebes, el fruto de la vid, y otra es lo que representa, lo que tú no quieres entender. Porque ahí te está diciendo que es fruto de la vid lo que se bebe. A ver, si yo te pregunto, bueno. Claro, okay, no, bueno, ahí no dice que le dio a los apóstoles fruto de la vid, pero al margen de eso, sí, ahí el 29 tú dices que representa, ¿no es cierto? Bueno, a ver, si yo te pregunto, ¿qué representa comer la carne y qué representa beber la sangre? A ver, ¿qué es lo que representa? Bueno, no, estás diciéndolo al revés. El pan representa la carne y la copa o el vino representa la sangre. ¿Me estás entendiendo? Pero vos decís que eso es, vos decís que eso es algo simbólico. No te dice la carne representa el pan, no. El pan representa la carne. No. Eso, acuérdate que lo que murió en la cruz fue carne y sangre.
Lo que se derramó fue sangre Claro. y lo que fue, ¿verdad? Pero, Molido fue la carne. claro, ¿Verdad? mira, Por lo tanto, ¿tú el pan, crees, ajá, tú crees que esto que Jesús hablaba simbólicamente, ahí, bien, ¿y qué simbolizaba? ¿Qué simboliza el comer la carne y qué simboliza el beber la sangre? simboliza la fe en el sacrificio en la cruz del Calvario. Porque nosotros hemos creído que por la muerte de Cristo, nosotros somos que justificados. Porque no por la muerte de un corderito que mataba a los sacerdotes todos los días. No, ahora es un sacrificio para Bueno, siempre. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. pero sí, pero déjame que te diga algo antes. El propio San Pablo y el propio Cristo te refutan. Porque Jesucristo dijo, no que simboliza, dice, y el pan que les daré es mi carne. Y después San Pablo nos dice que la copa de bendición que beben es comunión con el cuerpo de Cristo. Ahí no está hablando de fe. Y el pan es comunión con el cuerpo y comunión con la sangre de Cristo, ¿no? El capítulo 10, versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Ahí no está hablando de fe, ni de símbolo de fe, ni nada de eso. Ahí está hablando que es comunión con el cuerpo de Cristo y con la sangre de Cristo. ¿Y por qué está hablando del cuerpo de Cristo? Porque fue el que murió, el que fue crucificado. Entiende que lo que fue crucificado fue el cuerpo y lo que fue derramado fue la sangre. Por eso, nosotros tenemos comunión con Dios por medio de ese sacrificio. Ahora yo te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo te puedes comer la divinidad de Cristo? Está bien. ¿Cómo te puedes comer la divinidad de Cristo? ¿De qué manera? Bueno, como lo expliqué en la exposición, lo que sucede en la Eucaristía es una transubstanciación. Hay un cambio de sustancia. No es un cambio de materia, es un cambio de sustancia, como lo expliqué en la exposición. Porque mira, para entrar en comunión con Dios hay que comer de lo sacrificado a Dios, que fue Jesucristo. Si vos me decís que vos entras en comunión con Dios, yo quiero que vos me des una forma bíblica a ver de cómo entras en comunión con Dios. ¿De qué manera bíblica? Que diga la Biblia, esto es comunión con Dios. Bueno, tú has dicho algo bien importante. La comunión viene entonces ahora por un sacrificio, no por mucho. Entonces tú literalmente dices que claro, no, es uno solo. Ajá, pero entonces, ¿de qué manera entonces tú te comes a Cristo sacrificándolo otra vez? Porque es lo que tú estás diciendo. No, nosotros no lo sacrificamos otra vez. Ustedes, mira, claro, lo que sucede es una renovación, no sacrificio de vuelta. El sacrificio fue uno solo. Lo que se hace se renueva, como hizo San Pablo. Mira, San Pablo, ¿cuánto vino? Vino unos 14 años después de Cristo. Y él hacía lo mismo. Y no es que San Pablo lo volvió a sacrificar y lo volvieron sacrificando todo ese tiempo. Y como te leí también de San Justino y de todo eso, ellos no es que lo volvían a sacrificar, es una renovación del compromiso de Cristo. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Es que si no, eso serviría para la gente de la época y nada más. O sea, la gente de la época hubiera entrado en comunión y nada más, porque ya está el sacrificio. No hay otra forma. En Hebreos 10 te refuta porque dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Nota que está hablando de los sacrificios de antes. Ustedes están ahora con los sacrificios de antes, pero ahora no tiene que estar así. Nosotros no sacrificamos nada. Es que nosotros no sacrificamos nada. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Pero tú dices que masticas literalmente la carne de Cristo, ¿cierto? Claro, porque así Cristo lo mandó. Claro, porque no hay otra forma de entrar en comunión con... A ver, ¿cómo entras en comunión con vos, con Dios, vos? ¿Cómo lo haces vos para entrar en comunión con Dios? Jesús, acuérdate que Jesús ¿Y a dónde dice la Biblia que es así? Mira, mi hermanito, mira. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él era un pan para agajarlo a mordida. Él era un pan para agajarlo a mordida, tú vas a decir que no. Él era en ese momento, porque él está ahí anunciando. Porque, mira,
La única forma de entrar en comunión con Dios que nos muestra la Biblia es comiendo lo sacrificado a Dios. ¿Y quién fue el que se sacrificó a Dios? Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? Que no lo podemos comer de manera de caníbales, porque una, porque ya no está, y otra, porque no es eso lo que manda. Por eso Jesucristo dijo, y el pan que les daré es mi carne. Por eso San Pablo nos habla que el pan que de bendición es como unión del cuerpo de Cristo, por eso lo tienen que comer, porque tiene que estar Cristo. Bueno, Y en la 1 Corintios 10 los reta porque le dice, no puede entrar en comunión con Dios y con los demonios. O sea, la única forma de entrar en comunión es comiendo lo sacrificado a Dios, que ustedes no lo tienen a eso, o sea, que ustedes no están en comunión con Dios. es que nosotros nos alimentamos como nos manda Cristo, espiritualmente. Ustedes lo hacen literal. Ese es el problema que ustedes tienen. Porque mira. Ustedes se alimentan como ustedes creen que se alimentan, pero no como porque es que Jesús hablaba literal. Mira, el problema que tú tienes es que tú quieres coger literal cuando te conviene y no quieres coger simbólico cuando no te conviene. Porque cuando Jesús dice, o Juan dice que él es el Cordero, tú no lo quieres tomar literal. Yo te pregunto, ¿tú te comes, masticas la carne de un animal? Sí, te lo conté, te dije. Pero de un animal, ¿tú admites que tú te comes la carne de un animal, sí o no? ¿En la Eucaristía? Sí. La sustancia como yo. Yo como la carne de un sustancia animal. Que es Cristo. No, mira, no es un animal. Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Pero yo como la sustancia, claro que es el cordero. Pero nosotros comemos la sustancia. Toda la divinidad, no la materia es pan. La materia es pan porque la materia no cambia. Lo que cambia es la sustancia. En esa sustancia está... ¿Qué cambia? Y bueno, pero ¿qué estás dudando del poder de Dios? No. ¿Estás dudando del poder de Dios? Bueno, y entonces, ¿por qué preguntas cómo un pan puede cosas? Porque yo entiendo el lenguaje de Jesús, algo que tú no lo entiendes, porque tú no te puedes comer. Okay, pan. Mira, tú te estás comiendo el pan, tú no te estás comiendo carne. ¿Me estás entendiendo? Tú te estás comiendo el pan que materialmente es pan. Carne. Entonces no es carne. No, porque si representa, materialmente como el pan, sustancialmente como el cuerpo de Cristo, pero no representa. ¿Sabe por qué no representa? Porque una representación no me puede hacer entrar en comunión con Dios. Y si fuera una representación, yo no pecaría contra el cuerpo y la sangre de Cristo, pecaría contra el pan. Sin embargo, San Pablo en 1 Corintios 11 nos dice que pecan contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Es que, mira, y te digo más, si te leo el versículo, disculpa, ya te doy la palabra, pero mira, si te leo el 1 Corintios 11, 29, dice, pues quien come y bebe sin discernir, el cuerpo, dice, el cuerpo come y bebe su propia condena. Ahora yo te pregunto, ¿qué cuerpo? Porque él está diciendo que si tú vas a tomar la cena del Señor indignamente y en pecado, eso te va a traer consecuencias. No porque lo que te comas te va a matar, porque te estás comiendo un canto de pan, pero espiritualmente lo estás haciendo como en pecado. No, acá dice que está comiendo un cuerpo. Ahí está, pues claro, porque lo que tú te estás comiendo representa el cuerpo de Cristo, no es literalmente. Mira, Jesús ¿a dónde dice representa? ¿A dónde dice representa? En ninguna parte dice representa. Ahí dice, Jesús, te comes el cuerpo, dice ahí. Espérate, mi hermano. Tú dijiste ahorita que Jesús no es literalmente una puerta, que es simbólica. Ahí no dice que es simbólica. Dice, yo soy la puerta. Ahora respóndeme, ¿dónde dice que es simbólica? ¿Y por qué tú crees que es simbólica si no lo dice? Entonces tú no puedes tomar bueno, por el contexto. Es por el contexto no es una respuesta, de lo que está hablando. No, estás siendo deshonesto porque tú me estás diciendo a mí que en ningún lado dice que representa. Pero es que cuando él dice yo soy la puerta, tampoco él dice yo represento una puerta. Entonces tú tienes que tomar todas las cosas como las dice el Señor. Si él es la puerta. Lo que pasa, ¿sabe qué pasa? Que hay una diferencia entre una representación y un simbolismo. ¿Por qué? Yo te explico por qué. Por ejemplo, Jesús dice yo soy la puerta. Ahora yo te pregunto, ¿es una puerta o no?
Sí, lo es. Porque una puerta es algo que nos da acceso de un lugar a otro. Jesús nos da acceso al cielo. Entonces es una puerta, ¿no es cierto? No es la forma como la puerta de la casa, pero es una puerta. Bueno, ahora, eso no significa, Jesucristo no dice que simboliza una puerta, porque si simbolizara una puerta, no nos daría acceso, porque es un simbolismo, ¿entendés? Tampoco la Jesucristo carne es la puerta, pero tampoco, de otra forma. Tampoco cuando él dice que este es mi cuerpo, dice que representa mi cuerpo, y tú lo entiendes como literal. Pero ¿dónde dice? No, pero él no dice que esto representa mi cuerpo, porque si tampoco. fuera una representación, ¿cuál sería el objetivo de que fuera una representación, por ejemplo? El sacrificio en la cruz del Calvario, tú mismo lo estás diciendo. ¿Cuál sería el motivo? No, yo no estoy diciendo, yo te estoy preguntando. Exacto, el sacrificio en la cruz. ¿Cuál es el motivo de decir soy la puerta? Que por él entramos. ¿A dónde? ¿De qué nos sirve? Claro. ¿De qué nos sirve? Él en el sacrificio y la cruz que hizo, nos redimió a nosotros, ¿no es cierto? Nosotros ahora ya no tenemos que morir, no tenemos, claro, exacto, no tenemos que matar a ningún animalito, nada, perfecto. Murió Cristo por siempre y para toda la humanidad. Ahora, ¿de qué sirve la muerte de Cristo en la cruz, que nos haya redimido, si no podemos entrar en comunión con Él? ¿De qué sirve? Es que tú crees que no estamos en comunión porque no te lo estás comiendo literal. Y por eso lo que te estoy diciendo. Mostrame una forma bíblica que muestre que sea comunión. Pero ¿dónde dice la Biblia? Mostrame la cita, que la fe es comunión con Cristo. Mira esto, mi hermanito. El Espíritu es el que da vida, no es un canto de pan que tú lo conviertes en carne. El Espíritu es el que da vida a la carne. Para nada aprovecha, por lo tanto, tú te estás comiendo algo que no te aprovecha. Porque lo que tú te comes va a salir a la letrina. ¿Me estás entendiendo? Y seguimos. Las palabras que yo he hablado son vamos, carne. No, mira esto, mi hermanito, mira. Las palabras que yo he hablado son carne, no espíritu, y son vida, porque él está hablando de la vida espiritual, no de esta vida. Mira, ya yo estoy viejo, mira, ya estamos viejos los dos, mira. Ya tengo que... No, esta vida no. Está hablando, ¿verdad? La vida espiritual que tendremos eternamente. ¿Qué es lo que es espiritual? Bueno, la vida que vamos a tener después cuando resucitemos. ¿Qué es lo que es una palabra? No. ¿Qué es una palabra espiritual? Una palabra espiritual. En la Biblia. En la Biblia. Lo que tiene que ver con la vida más después de la muerte. Todo lo que nos alimente después de la muerte. A ver. Por ejemplo, Mateo 4:4. Este es el mejor ejemplo. No solo de pan vivirá el hombre. Ahora vamos a ver lo que es espiritual. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nota que dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque nosotros nos alimentamos de pan para mantener esto. Claro, pero ¿a quién se lo dijo? Bueno, a todos ellos, los discípulos. No, se lo dijo a Satanás. Estaba en el desierto, estaba tentando, Satanás le dice, toca ahí que salga pan, y Jesucristo le dice, no solo de pan vive el hombre. O sea, que le mintió a Satanás. No le mintió. Pero lo que te quiero decir, que vos no me estás contestando la pregunta que yo te hice, porque mira, en la Biblia, cuando dicen palabras espirituales, se refiere a todo aquello que proviene de Dios. Todo lo que proviene, todas las palabras que provienen de Dios, ¿no? Bueno, en el versículo 66 que vos leíste, no, 60, ¿cuál era? 60, lo vamos a leer desde el 60. Dice, muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Porque entendían que no era algo simbólico. Pero sabiendo Jesús en su interior, que sus discípulos murmuraban por... estoy leyendo la cita, para. Después me decís lo que quiera. Pero sabiendo Jesús en su interior, que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Ahora, Jesucristo no dijo ahí, mi carne no sirve para nada. Porque Jesús venía diciendo que coman mi carne. Ahora, en ese versículo Jesucristo no dijo, mi carne no sirve para nada. Porque si su carne no sirviera para nada, entonces no nos podría haber redimido. No se podría haber crucificado por nosotros, porque la carne no sirve para nada. Él no está hablando de su carne.
Es Él está espiritual, hablando, lo que tú no entiendes, es espiritual. no, pero Mira, está hablando de otra cosa acá, no mi está hermano, hablando de eso. mira, mi Yo, hermanito. Ellos mira, creyeron, mira, ellos creyeron. ¿Tú sabes por qué se fueron? Porque ellos creyeron a lo católico. Ellos dijeron, no, ya, ellos ¿cómo me creyeron voy a como comer? ustedes, que había que comerlo canibalismo. No, 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 no. Pedro Sí. dijo, no, 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 mira, Pedro dijo, Pedro no, Pedro no se, pero los espérate, discípulos que estaban. mira esto. Pedro dijo, ¿a dónde iremos? ¿Por qué Pedro no se fue? Porque él sabía que era espiritual lo que estaba hablando Jesús. ¿No me No, estás él no entendiendo? sabía tampoco. Lo entendió Decía, fíjate, como yo lo entiendo. ¿Me estás entendiendo? no, ¿A dónde iremos si fíjate solo tú el tienes carne versículo, de vida eterna? Mira, mi hermanito, mira, mi hermanito. no, Pedro dijo, mira, ¿a dónde iremos? ¿Solo tú tienes carne de vida eterna? No, palabras. Así que lo que sí, Jesús me hablaba, o sea que no todo lo hablaba, que él dijo es era verdad. espiritual. Exacto, no Todo, literal, era espiritual. Por lo no, tanto, tú lo estás no, captando como lo captaron todos esos discípulos que se no, fueron, porque tú estás no, al diciendo revés. que es literal que se comen a Jesús. Eso es lo que tú estás creyendo. No, Tú vienes a claro, defender aquí. eso, No, mira, mi hermano, mira. por eso Jesús dice, ahí los discípulos dicen, ¿qué lenguaje más duro de entender? Y los discípulos Exacto, tampoco un lenguaje entendieron. espiritual, no Y eras por eso literal. Jesús le dice, ustedes también se quieren ir, porque sabía que no entendieron. Pero dijeron, Pedro, no, nosotros te Pedro, creemos. mira, Pedro lo entendió como yo y se quedó porque él dijo, ¿a No, dónde iremos? Si Pedro no lo entendió. solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro sabía que las palabras que dijo Jesús eran Claro. espirituales, no literal. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Por lo ¿Y tanto, qué tiene que ver espiritual con literal? Mira, espiritual no significa simbólico. Porque literal, espiritual significa que proviene de Dios. Porque literal. Entonces, cuando San Pablo dice nosotros los espirituales, ¿qué está diciendo nosotros los simbólicos? Espiritual no significa simbólico, eso lo inventaron ustedes, los evangélicos. Espiritual, ¿A dónde dice que espiritual significa simbólico? Muéstrame con la Biblia. Pero bueno, para mí para vos, es lo mismo. Ahora, no es literal. Pero es para vos, pero no lo dice la Biblia. Es que no puedes decir que son literales. Y todos los que se fueron, lo creyeron a lo católico y se fueron, porque ellos creyeron que tenían que comerse a Cristo y morderlo. Los católicos se quedaron. Por lo tanto, pero mira, mi hermanito, mira, voy a hacer una pregunta. Ok. Bueno. Si en ese momento Jesús dijo que come mi carne, ahí mismo en Juan 6, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y la ley condena que se tome sangre de cualquier tipo, según Levítico, y Jesús vino a cumplir la ley. Ahora yo te voy a hacer la pregunta. ¿Estaba quebrantando Jesús la ley en ese momento mandando a comer su carne y beber su sangre? Estaba quebrantando la ley. ¿Tú te atreves a decir aquí, frente a todo el mundo, que Jesús estaba queriendo quebrantar la ley, la propia ley de Dios, cuando él dijo que él no vino a quebrantar la ley? ¿Qué tú nos tienes que decir? Porque aquí de verdad que no. Si vos lo tomás, mira, es verdad que el pueblo de Israel tenía 5 prohibido. minutos, continúen. 5 minutos, adelante, siga. El pueblo de Israel tenía prohibido comer sangre, ¿verdad? Yo ahí te lo voy a contestar toda. Tenía prohibido comer sangre. Y Jesús lo sabía bien eso, ¿cierto? Ajá. Y si él sabía bien eso, ¿por qué le pone de ejemplo los judíos que coman su carne y beban su sangre? Si lo tenían prohibido. ¿Acaso Jesús no quería que lo aceptaran? Jesús lo dijo porque era literal así. Ahora, vos me decís si está rompiendo la ley. No, porque la carne de Cristo y la sangre de Cristo que tenían que comer y beber no era carne a manera canibalismo, era carne y sangre eucaristizada, ¿entendés? No era manera de canibalismo. Por eso no estaba rompiendo la ley. No, pero justamente, no, eso tú lo estás diciendo tú, no lo está diciendo la Biblia. No. La Biblia dice, mira, la Biblia dice que no se puede comer sangre. Lo que dice... Y lo estás diciendo. Lo que pasa es que para tú salir del problema me tienes que decir eso. Pero Jesús dijo, comen mi carne y beben mi sangre, no lo digo yo, lo dijo Jesús. Pues entonces entiende que no es literal, es simbólico, es espiritual. Pero si fuera simbólico, hubiera puesto otro ejemplo que los judíos puedan aceptar. ¿Por qué le pones ese ejemplo que los judíos sabían que no lo iban a aceptar? Es que lo que iba a ser crucificado. Para que se vaya, entonces Jesús no quería que aceptaran eso. Pero es que lo que iba a ser crucificado no era otro ejemplo, era su cuerpo. Por lo tanto, él tenía que poner su cuerpo y su sangre. Entonces, no puede ser que él vino a quebrantar la ley, porque él dijo que iba a cumplir la ley. Por lo tanto, tú estás queriendo enseñar algo que la Biblia no enseña.
No, sí lo enseña. Mira, tú estás queriendo decir que Jesús dijo literalmente que comieran su cuerpo y bebieran su sangre, quebrantando la ley cuando él vino a cumplir la ley de Dios. Porque ya te dije, no es su cuerpo de manera canibalismo. En la cruz no se lo comieron a Cristo. Es su cuerpo eucaristizado. Es como dijo en Juan 6, Carne, 51. carne, El pan que les daré es mi carne. El pan que les daré es mi carne. Carne. Carne y sangre. Así lo iban a comer, en el pan. Bueno, pero Jesucristo dijo que la carne de él estaba en el pan, porque el 6:51 dice, es lo mismo. Y el pan que les daré es mi carne. Entonces le está quebrantando la ley, mi hermano. Según tú, le está quebrantando la ley. Vos decís que está quebrantando la ley. No, para mí no. porque tú eres el que enseña que es literal, no yo. Porque para mí no es literal, pero para ti sí. O sea, para ti. Para todos es literal, menos para ustedes. No, mira. Lo que pasa es que no es canibalismo, eso es lo que tenés que entender. Sí, por eso ustedes piensan como pensaron los fariseos, los judíos de esa época, que lo entendieron así, por eso se fueron. No, mira, yo me quedé como Pedro. No, yo me quedé como Pedro. No, porque vos no lo tomás como Pedro. Tú eres el que se hubiera salido. Pedro lo tomó literal. En la cena del Señor, Pedro tomó la sangre, no tomó el vino que vos decís que había vino. Eso no está en la Biblia. Él sabía que era espiritual, simbólica. O sea, Pedro no jamás... Sí, mira, si Pedro lo hubiera sabido literal, mira, si Pedro lo hubiera sabido literal, él se hubiera ido con los demás. Él se hubiera ido con los demás, pero él dijo, no, tú tienes palabras de vida eterna, no carne de vida eterna, como tú dices que te... Claro. Él no entendió, pero le creyó. Recién en la Santa Cena, en la cena del Señor, ahí se dio cuenta que ese era el cuerpo de Cristo que tenía que comer en las palabras y la copa de sangre que tenía que beber. Mira, creyó en las palabras espirituales. Pero tengo una última pregunta de parte mía que no me contestaste. Yo te pregunté 10 veces cómo entrar en comunión con Dios y que me dieras la cita bíblica, que eso es entrar con Dios. Quiero que me respondas eso solo nomás. Eso solo. La comunión. Que me des una cita bíblica de cómo se entra en comunión con Dios, cómo entran ustedes en comunión. Pero con cita bíblica, no como a ustedes les parece. Es que explícate cómo que entramos en comunión. Nosotros estamos en comunión siempre por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la oración, por medio del Espíritu. Bueno, por eso, mostrarme con Biblia que eso es entrar en comunión. Mostrarme con Biblia que eso es entrar en comunión con Dios. El mismo libro de los Hebreos te lo dice. Porque, bueno, quiero verlo, porque San Pablo dijo otra cosa en 1 Corintios 10. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Tú te sientes perfecto con una ofrenda o tienes que hacerla muchas veces? Pero ¿dónde está la palabra comunión ahí? Bueno, o sea, si tú haces comunión, ¿tú estás perfecto delante de Dios o no? Sí. Bueno, pues, Hebreo te lo está diciendo. Dice, no, pero ahí no dice comunión. Dice, mira, habiendo ofrecido una vez. Pero vos decís que la comunión es comer y leer la palabra y todo eso. Bueno, gracias, hermanito. Lo siento, es el tiempo que me dieron, así que nada más para nadie. Prácticamente ha terminado el debate. Vamos ahora a los 5 minutos de conclusión cada uno. Marcelo, vas a tener saludos a todos los que siguen conectados. Hay bastante gente comentando y aquí con el tema. Así que bueno, pues ya las conclusiones, cada uno da sus conclusiones de lo que se dijo. Como conclusiones, procuren ya no estar debatiendo porque pues ya lo que se debatió, ya se debatió. Así que... la conclusión es lo que cada uno saca de conclusión del debate. Claro. Van a tener 5 minutos cada uno, así que adelante con tus... Voy a poner el cronómetro. Está en ceros y vamos a ver tus 5 minutos de conclusión. Marcelo, comienzan a partir de ahora. Adelante. Ok, gracias, hermano. Bueno, como ustedes habrán visto en este debate, el hermano, en todo lo que yo expuse, no me pudo responder. Le pregunté de qué manera bíblica entraban en comunión con Dios. No me dio ninguna cita bíblica, me dijo por la fe, por
pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que la comunión se da comiendo, ¿no? Que eso es Jesucristo, por eso Jesucristo, primero en 1 Corintios 10 nos dice la copa de versículo 16, ¿es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 21 dice, no puedes beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, no puedes entrar en comunión con Dios y con los demonios, porque para entrar en comunión hay que comer de lo sacrificado. Si vos entras en comunión con Dios, tienes que comer lo sacrificado a Dios. ¿Quién es el que se sacrificó a Dios? Fue Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo comemos? ¿Como canibalismo? ¿Como piensa el hermano? No. Así piensa el hermano, así pensaron los discípulos que se fueron en Juan 6, que hablaba de canibalismo. No. Jesucristo dijo en Juan 6:51 que el pan que les daré es mi carne. Eso es lo que hay que comer, ¿no? De esa forma lo come. Por eso, San Pablo en 1 Corintios 11, dice, versículo 27, por tanto, quien coma el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Si fuera un símbolo, se haría reo del pan y del vino, pero acá no dice eso. Versículo 28 dice, examínese pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, que eso le pregunté al hermano qué cuerpo era y no me contestó, come y bebe su propia condena. Entonces yo le pregunté qué cuerpo era y no me lo contestó. Si él en su tiempo lo quiere responder bíblicamente, bien por él. Pero el cuerpo se refiere al cuerpo de Cristo. Entonces, eso es necesario porque cuando uno comete pecado, eso es parte del ministerio de reconciliación, y que cuando uno comete pecado, se aparta de Dios. Entonces, una vez que lo confiese y se perdona el pecado, está bien. Ya Jesucristo es el Cordero, no hay que sacrificar más nadie, no hay que hacer ningún sacrificio. Pero ¿cómo entramos de vuelta en comunión con Dios? Los católicos comiendo lo sacrificado a Dios, que es el pan y el vino, el mismo vino que tomaron los apóstoles en la cena del Señor y la misma carne que comieron los apóstoles en la cena del Señor, carne eucaristizada. Materia, pan. Sustancia, Jesucristo, con toda su alma, cuerpo, sangre y divinidad. En el vino lo mismo. Materia, vino. Esencia, sustancia, cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesucristo. Entonces así entramos en comunión con Jesucristo. Y ya San Pablo, 14 años después, vuelve a hacer esa renovación, porque si no hubiera servido para la gente de la época, y ya después San Justino, que fue discípulo de Policarpo y a su vez discípulo de Juan, y en la iglesia primitiva mostraba que creía que es literal. La idea de que es simbólico, eso ya viene del año 1600 en adelante, ¿no? Para los que no creen. Hasta la iglesia luterana, la iglesia ortodoxa creen eso. Ya la iglesia calvinista y todos sus derivados, como los bautistas, los pentecostales y todo eso, ya no creen en eso, pero es por una cuestión que apareció ahora. Históricamente, no hay nadie, no podrían demostrar que antes se creía que era simbólico. Eso históricamente no se puede demostrar eso. Que yo lo retaría al hermano para que lo demuestre. Así que, bueno, ustedes vieron el debate, vieron las preguntas, yo respondí todo, el hermano me evadió todas las preguntas, no me las pudo responder, a las preguntas clave no me las pudo responder. Pero bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Bueno, hasta aquí los dejo, hermanos. Gracias. 5 minutos completos, así que ponemos el cronómetro en ceros y vamos a pasar con los últimos 5 minutos de conclusión de Arturo. Adelante, Arturo, tus 5 minutos comienzan a partir de ahora. Comience. Gracias. Bueno,
Más bien le hemos visto, ¿verdad?, que en este debate mi estimado oponente se ha contradecido un montón de ocasiones. Primero dice que no es que es carne eucarística. ¿De dónde saca eso de carne eucarística? Realmente es la primera vez que escucho un católico diciendo carne eucarística. Después dice que se convierte en carne, pero que en realidad es la sustancia del carne, pero sigue siendo pan. O sea, mi estimado oponente no se decide si es carne o si es pan. Es pan carne. Entonces, para mi estimado Marcelo, él se está comiendo un pan carne. Algo así hay que decirle para entenderlo bien. Sin embargo, el catecismo, él está refutando su propio catecismo, porque dice mediante la conversión del pan, el catecismo 1375, mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Así que para la Iglesia Católica, mi estimado Marcelo, es una conversión real, es carne real, pero tú estás dando a entender como que no es una carne real, que es una sustancia carne, pero sigue siendo pan. Así que tú mismo estás hundiendo tu propio catecismo. Así que bueno, seguimos refutando. Todos ustedes vieron que él pues prácticamente se contradijo un montón de veces. Dijo que la puerta era simbólica, pero cuando hablamos de Juan 6, ahí no es simbólico porque realmente no le conviene aceptarlo. Yo demostré claramente que todas las palabras de Jesús eran con un sentido espiritual, porque la vida está en lo espiritual, no en lo carnal ni en lo que nos comemos, que es material. Por lo tanto, mi estimado oponente no conoce todavía lo que es el espíritu ni las cosas espirituales. Por eso Pablo les dijo en 1 Corintios 3:2, os di a beber leche y no vianda, porque mi estimado Marcelo todavía está de leche. Porque si le damos vianda a Marcelo, se va a atragantar, porque él no conoce lo que son las viandas todavía. Ahora, para Marcelo, ahora yo le digo, Marcelo, ¿será leche literal y vianda? Ustedes se imaginan a Pablo con un plato de viandas así, aquí tiene sus viandas. No, eso es un lenguaje espiritual. Lo que está diciendo Pablo, comparando la palabra de Dios con las viandas y la leche, representando la leche, los que tienen poco conocimiento, y los que comen vianda, los que saben y conocen el lenguaje espiritual de la Biblia. Por lo tanto, yo he sido claro y he demostrado contundentemente que toda la Eucaristía real, bíblica, cristiana, es simbólica, no es literal, porque jamás y nunca los apóstoles iban a ser caníbales, ni se iban a comer la carne literal de Jesús. Pues la carne para nada aprovecha, sino que lo único que nos aprovecha a nosotros es lo espiritual, lo que dura para vida eterna, porque esta vida terrenal realmente tiene tiempo limitado. Así que es claro que yo he dejado claro que solamente las palabras de Jesús son espíritu y son vida espiritual. Así como lo dijo Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque esa es la palabra que nos da vida eterna. Y nosotros conmemoramos la Cena del Señor recordando el sacrificio en la cruz. Y él me hizo una pregunta, que ¿qué cuerpo? Bueno, cuando habla del cuerpo, habla de ese sacrificio que fue molido en la cruz del Calvario. ¿Qué comunión? 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que la comunión la tenemos por medio de ese sacrificio. Abogado tenéis para aquellos que hemos pecado en Jesucristo, gloria a Dios, por medio de que de ese sacrificio, por medio de ese cuerpo que fue molido en la cruz, y esa sangre que fue derramada. Por lo tanto, esa es la comunión que tenemos con ese sacrificio. Pero mi estimado Marcelo no lo quiere entender así. Él prefiere decir que se come un pedazo de carne para él sentirse limpio, cuando la Biblia dice que con un solo sacrificio ya hemos sido limpiados para siempre, y que tenemos un abogado gracias a ese sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario y esa sangre derramada. Por lo tanto, es espiritual, no es literal. Así que ese dogma de la transustanciación es falso, no es bíblico. Así que, bueno, yo lo he dejado claro, ¿verdad? Mi estimado oponente se contradijo un montón de veces. Él quiere reconocer lo que es espiritual o simbólico cuando le conviene, cuando no le conviene dice que no, se inventa de que pues que unos se fueron y otros no, y dice que ese argumento es válido. Realmente es para salir del problema, porque él no tiene cómo explicar que una puerta sea simbólica, pero sin embargo cuando dice que es mi carne es literal. Por lo tanto, yo he sido claro en este debate, ¿verdad? Dejando claro por la escritura que Jesús hablaba de una forma espiritual, y jamás iba a pensar ninguno. Bueno, los que se fueron pensaron que era literal, así como lo piensan los católicos, que es literal, por Dios. No, no es literal.
es espiritual tal como lo creyó Pedro. No, nosotros entendimos lo que tú dices, Jesús, espiritual, no literal como los católicos. Qué bueno, ¿verdad? Es ver al que ellos dicen que es su papa, primer papa, pues ahí quedó. Bueno, Dios les bendiga. 5:20. Bueno, ha terminado ya el debate, todo está concluido. Nada más para nadie, ahí está el debate, el que usted lo ve, analiza argumentos, saca Biblia y pues cada quien sacará sus conclusiones. Las personas cada uno tiene intelecto y pues ya sabrá lo que debe creer o agarrar. Así que bueno, muchas gracias a los dos, muy bien, y nada más nos queda la despedida para cada uno y se acabó. Marcelo, sí, Marcelo, tienes tu tiempo para despedirte, adelante. Ok, gracias hermano. Bueno, ante todo, quiero darle gracias a Dios por permitirme una vez más defender su Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Agradecer al hermano Arturo por este debate, que ha estado lindo, así que siempre es agradable debatir con el hermano Arturo porque es una persona educada. Así que, bueno, gracias por la invitación a Arturo y gracias, por supuesto, al hermano Guillermo por habernos estado moderando, que hay que estar, yo sé. Y bueno, a todo Huella Católica, ¿no? A todo el equipo de Huella Católica, darle las gracias a todas las personas del chat que han participado. Espero que les haya gustado, que hayamos estado a la altura. Y bueno, por supuesto, cada uno sacará sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, sin más, me despido. Un saludo desde Córdoba, Argentina. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Ahora tu despedida, Arturo, ya para concluir y con esto cerramos y terminamos todo. Adelante. Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, agradezco a todos los que nos vieron, ¿verdad? A través de este canal Huella Católica. Agradezco todo, ¿verdad? Los que están detrás de este canal, a Max Roper, a todo, ¿verdad? A Noé, a Guillermo por una excelente moderación. A mi estimado hermano Marcelo, que estimo mucho en el amor del Señor también. Gracias por haberme invitado. Y que esto sea, ¿verdad? Para edificación del pueblo de Cristo, ¿verdad? De la iglesia del Señor. Y como dice Marcelo, ¿verdad? Que cada uno tome sus propias conclusiones. Nosotros no somos enemigos, de hecho yo hablo con Marcelo todo el tiempo y para mí es mi hermano y él lo sabe y no hay nada personal ni nada, así que nada, me despido de todos ustedes. Este es su amigo y hermano Arturo Leonel Báez desde Salinas, Puerto Rico. Les mando un saludo a todos los que estuvieron en la transmisión. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muy bien, bueno, ahí estuvo. Yo no queda más que despedirme. Saludos a todos y como siempre les digo, pues hasta la próxima. Este es su canal 100% cristiano, Huella Católica. Gracias, Arturo. Gracias, Marcelo. A todos los del chat que todavía están, comente y comente y comente. Bueno, saludos a todos y bendiciones. Hasta la próxima.